Vamos directamente a lo que nos toca hoy. Proverbios 10, 16. Vamos a ver qué dice Proverbios 10, 16. Dice, el salario del justo es para vida, el lucro del impío para pecado. Seguimos hablando de dinero. Parece que hay temas que hasta que no nos damos cuenta o no empezamos a profundizar en las escrituras, no nos damos cuenta de la importancia que tiene o la profundidad que tienen algunos temas. Pero cuando comenzamos a indagar realmente y a estudiar lo que la escritura dice, nos damos cuenta realmente de que hay una profundidad mayor de lo que se ve. La Biblia habla mucho del dinero. Ahora, ¿de qué habla? Del dinero como predicadores. Jesús habló más del dinero que del infierno. Sí, claro que habló más del dinero que del infierno. De tener cuidado con el tema del dinero. Tener cuidado con la ambición desmedida. Nosotros eh, podemos desear estar mejor. Podemos desear estar mejor, pero eso no significa que sea lo correcto. Cuando la ambición se convierte en desmedida, fíjense ustedes cuántos predicadores están cayendo y cuántos predicadores van a caer por causa del problema del dinero, por causa del problema de eso, por causa de la manipulación dentro del pueblo de Dios. De hecho, Dios va a comenzar eh, a, a desenmascarar congregaciones, a disciplinar precisamente. Hoy hemos estado viendo precisamente algunas cuestiones que tienen que ver con el pueblo de Dios, con aquellos con aquellos que están en una posición de liderazgo, pero más que una posición de liderazgo, están en una posición de jerarquía, lo cual es una posición peligrosa por encima de todo el pueblo o ponerse por encima de los demás, es una posición peligrosa porque se corre el riesgo de manipular a las personas de tal manera que las personas terminan sometidas a un liderazgo a la cual no nos está llamando. Dios no nos está llamando. Entonces, vamos a ver lo que dice Proverbios 10, 16 para poder ver la diferencia entre el salario de una persona y de otra. Miren lo que dice Proverbios 10, 16 y luego voy a dar ejemplos de personas que hicieron uso del dinero de distintas maneras. El salario del justo, el lucro del impío para pecado. Hablando del dinero, ustedes observarán que en los proverbios hay un hilo dorado, un hilo que los va uniendo, proverbio por proverbio, va uniéndolos, que casi imperceptiblemente, sutilmente unos con otros, que no vemos en profundidad los proverbios, nos damos cuenta. Entonces, miren ustedes, seguimos hablando del dinero como en el anterior proverbio, pero esta vez el proverbista hace un contraste entre lo que honradamente gana el justo y lo que adquiere el impío mediante su impiedad. ¿El justo quién es? El justo es temeroso de Dios, ¿sí? Ama a Dios, es temeroso de Dios y el justo desea hacer la voluntad de Dios. Desea la voluntad de Dios, por eso es justo, por eso es declarado, pero es declarado justo por los méritos de Cristo. Recuerden que antes de la cruz el justo era alguien que había abandonado todos los dioses, toda la idolatría, había abandonado todos los dioses y creía en el único Dios verdadero y creía y guardaba la Torá, guardaba la palabra.
Para nosotros el justo es aquel a quien ha sido declarado justo por los méritos de Cristo, por haber aceptado a Cristo como Salvador personal. Y nada de esto hablemos de que son consideradas justas por Dios. El justo sabe, presten atención a esto, sabe que es mayordomo y administrador de lo que viene a su mano. Es por lo que todo su salario, es decir, el salario del justo, lo maneja sabiendo que debe rendir cuentas a aquel que le provee el salario. Preste atención a esto. El justo es temeroso de Dios y sabe que es mayordomo y administrador de lo que viene a su mano. Por eso es por lo que todo su salario lo maneja sabiendo que debe rendir cuentas a aquel que le provee a diario. El justo es temeroso de Dios y sabe que un día tiene que rendir cuentas cómo maneja su dinero delante de Dios. Que va a rendir cuentas inclusive por lo que... Porque sabe que Dios es el proveedor, es su proveedor, es el proveedor de su salario, el proveedor de las cosas que vienen a su mano. Entonces sabe que es mayordomo, que no es dueño. El mundo entero cree que es dueño de lo que tiene. Pero nosotros, los creyentes, nosotros sabemos que no somos dueños de lo que tenemos. Somos mayordomos y administradores de aquellas cosas que nos da el dueño. Y cuando avancemos ahora se van a dar cuenta. El impío sabe que está lucrando impíamente, pero no le importa. Veamos otros proverbios similares. Vamos a ver Proverbios 11:18. Van a ser duros para aquellos que están manejando mal su dinero, manejando mal sus finanzas. Esto que estoy hablando va a ser duro, porque fue duro primero para mí, porque estoy viendo tendencias, mis debilidades, las cosas en las que no estoy manejando. Es duro, ¿sí? Cuando Dios nos ayuda es sanador. Miren ustedes, Proverbios 11:18 dice: malvado logra ganancias engañosas. Siempre está engañando para ganar algo. La justicia tiene galardón seguro. En la primera parte siempre se parecen. Hay proverbios que son proverbios por contraste, pero hay una parte que se parecen unos a otros, aunque la parte cambie. Entonces aquí van a ver engañosas. En la primera parte del proverbio central, el 10:16, el impío para pecado. Fíjense cómo se parece. Así que 11:18, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Esto es importante. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Pero dice, pero en las ganancias del malvado, desbarajuste. Es decir, ¿qué hace el malvado? Compra esto, compra. Perdón, por un momento se cortó. Seguimos avanzando. Como les decía, en la ganancia del malvado hay desbarajuste. ¿Por qué? Porque el malvado compra cosas que a veces ni siquiera necesita. Esa es la gran cuestión. Pero en la casa del justo hay muchos bienes. Fíjense, todo tiene que ver con el manejo del dinero, de cómo manejamos el dinero. Miren ustedes. 16:8. Miren 16:8. Miren conmigo 16:8. Dice: más vale poco con justicia que muchas ganancias injustas. ¿Ven? Más vale poco con justicia que muchas ganancias injustas. Cuando nosotros vemos lo que escribe el apóstol Pablo, entendamos, el apóstol Pablo era un judío que conocía todo
la ley, los profetas y los salmos, o la ley, los profetas y los escritos, porque era un doctor en la ley. Así que él extrae la enseñanza para la iglesia y dice, en otras palabras, dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. ¿Por qué? Porque el libro de Proverbios dice, más vale poco con justicia que muchas ganancias injustas. ¿Ven cómo podemos silvanar algunas cosas entre lo que era el viejo pacto y el nuevo pacto? Miren ustedes. Ahora, veamos otro escrito, y esta vez en el libro de Eclesiastés, escrito también por Salomón, el mismo que escribió estos proverbios, y vamos a ver qué dice Eclesiastés 5.10. Eclesiastés 5.10 dice, el que ama la plata nunca se saciará de la plata, y el que ama la riqueza no sacará ganancia, y también esto es vanidad. Ahora, observemos esto. Pablo lo dice de otra manera, que raíz de todos los males es el amor al dinero. Es decir, no está diciendo que no tengamos que ganar dinero, sino que no debemos amarlo, sino saber usarlo. Que es, la cuestión es ser nosotros amos del dinero y no el dinero amo nuestro. ¿Por qué? Porque el Proverbio 10:16 dice que el salario del justo es para vida, el lucro del impío para pecado. Entonces, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado nosotros. ¿Cómo invertimos? ¿Cómo usamos nuestro dinero? Eso es importante. Entonces, el mismo escritor de proverbios, de muchos de los proverbios, no de todos, pero de muchos de los proverbios, que es Salomón, es el mismo que escribe Eclesiastés. Recuerden, Proverbios fue escrito por Salomón en su edad adulta, pero era joven. Sin embargo, Eclesiastés está escrito por el mismo, Salomón, pero cuando es un hombre mayor, cuando ya es viejo. Por eso dice que el que ama la plata nunca se saciará de la plata, porque él nunca se sació. Él fue rico, pero nunca se sació de la plata. Y el que ama la riqueza no sacará ganancia. Y también esto es vanidad. ¿Qué significa vanidad? Hueco, vacío. ¿Qué es un vano? Por ejemplo, el agujero de la puerta o el agujero de la ventana. Antes de que le pusieran la puerta o la ventana era un agujero. ¿Ocupaba mucho espacio? Sí, pero estaba hueco, estaba vacío hasta que se le puso la ventana. Era inútil. Entonces hay muchas cosas en nosotros que son vanas, huecas. Hay muchas cosas en nuestro cerebro que ocupan mucho lugar, pero no sirven para nada. Eso es vano, eso es hueco, eso es vacío. Así se sentía Salomón en su vejez. Por eso luego escribe, acuérdate de tus creadores en el día de tu juventud, antes de que vengan los días en que digas no tengo en ellos contentamiento. ¿Por qué? Porque llegó a la vejez aburrido. Entonces, ¿qué fue? Salomón terminó siendo un viejo aburrido. ¿Por qué? Porque hubo un momento en que en que se olvidó de Dios, siguió otros dioses y eso lo llevó a una decadencia espiritual y a un hastío de la vida que no le permitía vivir y disfrutar de aquellas cosas que Dios le había dado, como su sabiduría, como la riqueza. No le permitía disfrutarlos porque había perdido el rumbo, había perdido la visión, estaba aburrido, hastiado de todo, ¿sí? Había dado su corazón a muchas cosas. Como usamos el dinero en esta vida, también es parte de la sabiduría y el temor del Señor. Toda persona que ama y sirve al Señor, sirve al Señor con su dinero. Y ojo, estoy hablando de servir al Señor con su dinero, no de que los manipulen sacándole el dinero, que es otra cosa. Inclusive debemos aprender a que aquellas cosas que Dios nos da, y a veces, en algunos casos que son gente que necesita, tenemos que ver si vamos a ayudar a alguien porque necesita realmente o terminamos siendo usados.
también eso hay que tenerlo en cuenta y en algún momento lo vamos a hablar también. En la Biblia tenemos dos ejemplos de personas que obraron de maneras diferentes con sus bienes. Tenemos a Nabal por un lado y Boaz por otro, o Boz, como se lo traduce en otras traducciones. Pero el verdadero nombre es Boaz, B-O-A-Z, que es el mismo nombre que tenía una de las columnas del templo de Salomón. Al primero, es decir, a Nabal, lo encontramos en 1 Samuel 25, 2 al 12. Nabal significa insensato. La palabra Nabal, el nombre Nabal, significa insensato, porque era un insensato. Entonces vamos a ver 1 Samuel, primer libro de Samuel, 25, 2 al 12. Mire, 25, 2 al 12. Vamos a ver la historia de este hombre. Y vamos a ver la diferencia del uso de bienes, de sus bienes, entre Nabal y Boaz. ¿Cómo usó sus bienes Nabal y en qué terminó? Y cómo usó Boaz sus bienes. A ver. Vamos a ver la historia de Nabal primero en 1 Samuel 25, 2 al 12. Dice: había entonces un hombre en Maón que tenía posesiones en el Carmelo, es decir, cerca del monte Carmelo, y aquel hombre era muy pudiente, pues tenía 3.000 ovejas y 1.000 cabras, y esquilaba sus ovejas en el Carmelo. Aquel hombre se llamaba Nabal, es decir, Nabal en hebreo es insensato. Y el nombre de su mujer era Abigail. Y la mujer era de buen entendimiento y hermoso aspecto. Tengan en cuenta esto porque en próximas predicaciones, en próximas enseñanzas, voy a hablar un momento de Abigail. Por ahora simplemente la vamos a nombrar. Pero fíjense cómo era ella. La mujer era de buen entendimiento, era decir, una mujer sabia y hermosa y de hermoso aspecto. Pero el hombre era grosero y dado a las malas acciones. No sé cómo esa mujer se pudo casar con ese hombre, pero bueno, solo Dios sabrá. Y era del linaje de Caleb. Estando David en el desierto, supo que Nabal esquilaba su rebaño, y envió David a 10 jóvenes, y dijo David, todavía no era rey, David, y estaba huyendo del rey Saúl que lo quería matar. Así que andaba huyendo por el desierto y había gente que se había unido a David que también andaba huyendo. Dice, y envió David a 10 jóvenes y dijo David a los jóvenes, subid al Carmelo e id a Nabal y saludadlo en mi nombre. Y le diréis así, salud, la paz sea contigo, paz a tu casa y paz a todo cuanto tienes. He oído decir que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros y nunca los maltratamos ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en el Carmelo. Pregunta a tus mozos y te lo dirán. Por tanto, hallen favor estos jóvenes ante tus ojos, porque en buen día hemos venido, te ruego que des a tus siervos y a tu hijo David lo que halles a mano. Bien, este es el pedido que David le hace a este hombre Nabal por medio de los 10 jóvenes para que le envíe algo para comer, porque había una ley en aquel momento que era la ley del nómada, es decir, de asistencia, de ayuda que tenían que tener con aquellos que estaban en el desierto. Y cuando llegaron los mozos de David, hablaron a Nabal conforme a todas estas palabras en nombre de David y esperaron. Ahora miren ustedes cómo es el comportamiento de este Nabal, de este insensato. Nabal respondió a los mozos de David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Fíjense ustedes cómo lo conocían. ¿Cómo lo conocía? Porque en ningún momento estos jóvenes dijeron,
que David era hijo de Isaí. Entonces significa que este hombre conocía bien a David y conocía bien a su padre Isaí. Entonces esta pregunta es una pregunta cínica, una pregunta, ¿cómo podemos decir? Una pregunta burlona. Hoy en día son muchos los esclavos que huyen de sus señores. ¿Tomaré yo ahora mi pan y mi agua y mi carne que he sacrificado para mis esquiladores y los daré a hombres que no sé de dónde vienen? Entonces los mozos de David se volvieron por su camino y regresaron y llegaron y le declararon conforme a todas aquellas palabras. Hasta aquí, porque quiero simplemente mostrar el comportamiento de este hombre. Por supuesto que después de esto casi se desata una guerra, pero el comportamiento de este hombre con sus bienes, a diferencia de Boaz y a este segundo del que les hablé, a este segundo hombre del que les hablé, usa sus bienes de manera diferente, y esto lo podemos encontrar ahora en el libro de Ruth. El libro de Ruth, capítulo 2, verso 4 al 16. Miren. 2, 4 al 16. Ruth es un maravilloso libro, una historia de amor tan preciosa que los que tengan Biblia la pueden leer. 4 dice: y he aquí, Boaz llegó de Bet-Lehem, lo que comúnmente se llama Belén. Bet-Lehem significa casa del pan, Bet es casa, Lehem es pan. Y dijo a los segadores, o a los cosecheros, como llamamos aquí nosotros a los cosechadores: Yahvé sea con vosotros. Y ellos respondieron: Yahvé te bendiga. Y Boaz dijo a su criado, al que estaba al frente de los segadores: ¿de quién es esa joven? Está hablando de Ruth. Y el criado que estaba al frente de los segadores respondió diciendo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y dijo: permíteme que rebusque y recoja entre las gavillas detrás de los segadores. Así pues vino, y ahí sigue desde por la mañana hasta ahora, salvo un momento que reposó en casa. Entonces Boaz dijo a Ruth: ¿no oyes, hija mía? No vayas a espigar a otro campo, ni pases tampoco de aquí, sino júntate con mis criadas. Fíjate en el campo que sieguen y síguelas. ¿No he mandado yo a los criados que no te molesten? Y cuando tengas sed, ve a los cántaros y bebe del agua que saquen los criados. Ella entonces cayó sobre su rostro, se postró en tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí, siendo yo una extranjera? Recuerden ustedes, es extranjera. Respondiendo Boaz le dijo: he sabido en detalle todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y cómo dejaste a tu padre y a tu madre y la tierra de tu nacimiento, y has venido a un pueblo que no conocías. Fíjense, esta joven es extranjera, y había una ley en Israel, que eso lo pueden encontrar en el libro de Levítico. Había una ley que decía que los cosecheros o los segadores no segaran todo en el campo, sino que lo de los rincones, o dejaran caer alguna gavilla, que era para que pudieran recoger los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Entonces podían comer también ellos. No tenían que recoger todo, sino siempre dejar algo. Entonces, ¿qué hacen estos cosecheros o estos segadores? Van dejando algo como para que esta mujer pueda cosechar, porque ella era una extranjera y tenía que alimentarse ella y tenía que alimentar a su suegra. A su suegra, digamos, su ex suegra, porque en realidad las dos habían quedado viudas. Ruth y Noemí habían quedado viudas. Entonces las dos no tenían hombres que la ampararan, tenían que arreglárselas solas. Entonces dice:
Entonces por eso Boaz se entera de todo lo que Ruth, esta joven, había hecho por su suegra, una mujer mayor. Por eso es que está dispuesto a ayudarla. Recompense Yahvé tu obra, dice, y tengas un cumplido galardón de parte de Yahvé o de parte de Dios, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, halle yo gracia a tus ojos, Señor mío, porque me has consolado y has hablado al corazón de tu sierva, aunque no sea ni como una de tus criadas. A la hora de comer le dijo Boaz, acércate aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. El vinagre no es el vinagre que nosotros tomamos a veces, sino un preparado un tanto agrio. Y ella se sentó junto a los segadores y Boaz le dio grano tostado y ella comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó a espigar y Boaz ordenó a sus criados diciendo, hasta en medio de las gavillas podrá espigar y no la habéis de avergonzar. Incluso dejaréis caer para ella algo de los manojos y lo abandonaréis para que ella lo espigue y no la reprendáis. Qué maravilloso que es esto, la diferencia entre el uso de los bienes que hizo Nabal, el insensato, y la que hizo Boaz con esta joven. ¿Saben que el trato que tuvo Boaz con esta joven, Ruth, desencadenó o terminó en que Boaz terminó casándose con esta jovencita, con esta joven Ruth, y se encuentran en la genealogía, en el linaje de David, rey de Israel. ¿Ven ustedes? Son los bisabuelos del rey de Israel. Por esta acción entraron los dos en la genealogía del rey de Israel, de David. Entonces, ustedes verán cómo usó Nabal sus bienes egoístamente en contra de una necesidad que tenía el rey de Israel, el lucro del impío para pecado. A diferencia del uso que le dio de sus bienes, Boaz, el salario del justo es para vida. Miren ustedes qué maravilloso que es esto. Ahora, podamos comprender lo que significa, de qué habla vida aquí. Cuando el proverbista se refiere a la dicha o a la felicidad o a la abundancia, habla de vida, se refiere como vida. Ahora, cuando se refiere a la desdicha o a la infelicidad, aunque tenga abundancia de bienes, pero en realidad es una abundancia avara o egoísta, se refiere a esto como algo contrario a la voluntad de Dios, y eso se llama pecado. ¿El pecado qué es? Cualquier cosa que va en contra de la voluntad de Dios. Eso es pecado. Pecado significa errar al blanco. Pecado es la palabra en hebreo abón, que significa errar al blanco o transgredir la enseñanza. Y en griego es amartía, que es errar al blanco, que era como se le decía cuando los arqueros erraban al blanco con la flecha. Eso es errar al blanco. Eso es pecado, errar al blanco, ¿sí? Si miramos Proverbios 11:17, es el reflejo de los dos personajes bíblicos antes mencionados. Miren ustedes. 11:17 de Proverbios dice, el misericordioso hace bien a su alma, pero el cruel daña su propia carne. ¿Qué le pasó al insensato, a Nabal? Dice, el cruel daña su propia carne. Nabal, 10 días después de haberle negado los bienes o haberle negado ayuda a David y a esos jóvenes que lo acompañaban, 10 días después ese quedó duro, mejor dicho, en ese momento él quedó duro como una piedra y 10 días estuvo duro como piedra hasta que su corazón reventó, murió de un paro cardíaco, porque Dios lo castigó. ¿Ven?
Entonces, muestra la diferencia entre el cruel que daña su propia carne y el misericordioso que hace bien a su alma. ¿Por qué? Porque como actuó Boaz con su dinero o con sus bienes, desencadenó en vida, hizo bien a su alma, de tal manera que terminó casándose con esa jovencita a la que había acobijado, a la que había acogido, pagó el rescate, compró todo lo que era de la suegra de Ruth, y también la compró a Ruth, de manera que Ruth pasó de ser una extranjera a pertenecer al pueblo de Dios, Israel. Y de ahí la descendencia, que de ahí nace luego David. Fíjense ustedes qué maravilloso que es esto, ¿eh? El misericordioso hace bien a su alma, pero el cruel daña su propia carne. Ni siquiera piensa en él mismo. Dicho de otra manera, y esto es lo que tenemos que tener en cuenta, esto lo anoté como frase, lo anoté para tenerlo en cuenta. Como uses tus bienes refleja la clase de persona que eres. Como uses tus bienes refleja la clase de persona que eres. Por eso tenemos que prestar tanta atención a cómo usamos nuestros bienes, ¿sí? La iglesia, es decir, los creyentes, los que decimos creer en el Señor Jesús como único y suficiente Salvador, los que decimos que Jesús es nuestro Señor, debe actuar diferente porque tiene que enterarse, la iglesia tiene que enterarse lo que dice el Salmo 24.1, que dice, de Yahvé o de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Fíjense ustedes cómo Pablo aconseja a la iglesia. Lo vemos primero en Efesios 4.28. Cómo aconseja a la iglesia con respecto a los bienes, ¿no? Efesios 4.28. De Efesios dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con las propias manos lo bueno, para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Veamos esto. Mire qué dice Pablo. Dice que el que hurtaba, no hurte más, es decir, deje de ser un ladrón, un ladronzuelo, deje de hurtar. Hurtar es robarse las cosas, ¿vieron? Robarse las cosas sin violencia, eso es hurtar, que es diferente al robo. El hurto es tomar las cosas ajenas sin violencia. Ahora dice, el que hurtaba ya no lo haga más, no hurte más. Pero no le está diciendo, ahora quédese quietito, tranquilo. Sino trabaje, ocupe su tiempo, el tiempo que ocupaba para hurtar, ocúpelo ahora trabajando. Trabaje, haciendo con las propias manos lo bueno. ¿Hurtar era bueno? No, hurtar no era bueno. Entonces, haciendo con las propias manos lo bueno. ¿Por qué? Para que tenga, dice, para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No solo tiene que dejar de hurtar, eso es una forma de dejar la impiedad, de lucrar para pecado. El que hurtaba no hurte más, ahora ocupe ese tiempo para trabajar, para que su salario sea para vida, haciendo con las propias manos lo bueno, para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No solo tiene que dejar de hurtar, sino ahora tiene que trabajar y de su trabajo compartir para la necesidad. ¿Por qué? Porque antes le hurtaba lo que le había costado a otro. Ahora tiene que usar lo suyo para compartir con los que tienen necesidad. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla realmente! Ahora bien, vamos a Primera de Timoteo 6, 17 al 19. Y vamos a ver qué dice Pablo allí a Timoteo para que Timoteo recomiende. Vamos a ver a quién le recomienda esto. 6, les dije 6, 17 al 19. Mire, ¿a quién se lo recomienda?
a los ricos. Dice, a los ricos de este mundo encarga que no sean arrogantes, ni tengan puesta la esperanza en la incertidumbre de la riqueza, sino en Dios, quien nos provee abundantemente de todas las cosas para disfrute. ¿Para qué? Para disfrute. Tenemos que entender que lo que nosotros disfrutamos es provisión de Dios, y si es provisión de Dios lo vamos a disfrutar de una manera correcta. Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, que sean generosos, dispuestos a compartir, atesorando para sí mismo un buen fundamento para el porvenir. El fundamento no tiene que ser la riqueza, sino a fin de que echen mano de la verdadera vida. ¿Y la verdadera vida quién es? Cristo. Jesús es la verdadera vida, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces al rico le está diciendo que no ponga su confianza en sus riquezas, sino que la use y la comparta, que hagan buenas obras y que echen mano de la verdadera vida, que echen mano de Jesús. Esa es la cuestión, echen mano de Jesús y no se aferren a las riquezas. Como leímos en el proverbio anterior, ¿recuerdan ustedes? Proverbio anterior decía, la riqueza del rico es su torre fuerte. ¿Por qué? Porque el rico cree que su riqueza lo protege. Salomón decía que el dinero sirve para todo. Yo pregunto en esta noche, ¿el dinero sirve para todo? Claro, alguno me dice que sí. Ahora cuando llega el momento de la muerte, decime si el dinero te sirve. Cuando llega el momento de ciertas enfermedades, decime si el dinero te sirve. No te sirve. Entonces no sirve para todo el dinero. Sirve para algunas cosas. Como dijo alguien, el dinero no es todo, pero como calma los nervios, ¿sí? Eso es cierto, calma los nervios, sí. Nos saca del apuro. Pero el dinero está para usarlo, no para amarlo. Por eso es que recuerden que Salomón escribe todos los proverbios por observación. Así que dice, él observa que el salario del justo es para vida y el lucro del impío para pecado. Está observando la diferencia entre el justo, el sadik, y el impío. ¿Ven ustedes? Ahora bien, vimos cómo Pablo nos habla a nosotros en la carta a los Efesios, cómo nos habla a nosotros, la iglesia, en el 4:28 de Efesios. Y cómo le habla, cómo le escribe a Timoteo para que Timoteo le encargue a los ricos sobre el uso de sus bienes. Nosotros, los justos, debemos usar el salario para lo que refleja lo que somos. Es decir, nuestro dinero, nuestro salario, el dinero que nosotros tenemos, refleja lo que somos, ¿sí? Refleja quiénes somos. Por eso le dije anteriormente, y anótenlo esto, como uses tus bienes, refleja la clase de persona que eres. Como vos uses tus bienes, refleja la clase de persona que eres. Los impíos usan su lucro para su pecado. Los impíos usan su lucro para su pecado. Ustedes saben que el impío nunca va a usar su dinero para la justicia o para hacer cosas justas. Van a usar su dinero para su pecado, para complacer su pecado, ¿sí? Ahora, quiero terminar con estas palabras. Si observamos este proverbio 10:16 y el siguiente, el 10:17, veremos una sutil conexión entre uno y otro. ¿Por qué? Porque el justo acepta la instrucción mientras el impío desecha la reprensión. Vean ustedes. ¿Cómo nosotros vamos mejorando? ¿Cómo vamos ordenando nuestras vidas? ¿Cómo vamos siendo mejores personas? ¿Cómo vamos siendo mejores cristianos? Pues aceptando la instrucción. Entonces, dejaremos de usar o dejaremos cada día en manos de Dios el uso del dinero y
pediremos a Dios dirección de cómo usaremos el dinero. Bien, nuestro dinero. Entonces, fíjense cómo se conecta el proverbio anterior, el proverbio que hemos estado hablando recién, con el siguiente. El siguiente, el 17, dice: el que acepta la instrucción va en la senda de la vida, pero quien desecha la reprensión yerra, o erra, hace errar, o también se extravía. Entonces, el necio siempre se va a extraviar porque no acepta la reprensión, no acepta la enseñanza. Por eso es necio, como Nabal, como lo vimos, un insensato, un necio. Pero el que acepta la instrucción va en la senda de la vida. Ya lo vimos entonces anteriormente. ¿Ven ustedes qué decía el anterior? Dice: el salario del justo es para vida. El salario del justo es para vida. Como dice el siguiente: el que acepta la instrucción va en la senda de la vida. Vida, vida abundante, vida maravillosa, vida desafiante, vida que vale la pena vivirla, por lo menos hasta el momento en que el Señor nos venga a buscar. Cuando el Señor nos venga a buscar, entonces se acabará la vida aquí para estar en su presencia. Bien, hasta aquí llegamos con este proverbios que hemos hablado hoy. Muchísimas gracias por haber estado de aquel lado, y realmente anhelo con todo mi corazón que puedan encontrar aquellos que están buscando el camino de la vida, puedan encontrarlo. Recuerden que el camino de la vida es Jesús mismo, aquel que pagó el precio por nuestro pecado en la cruz del Calvario, aquel que canceló por medio del derramamiento de la sangre, canceló nuestro pecado. ¿Para qué llevar nosotros el pecado cuando ya se lo llevó Él? Simplemente tenemos que creer y confiar en Él. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en el próximo video. Estén atentos porque vamos a hacer otro video en directo. Voy a hacer otro video en directo enseñando sobre el papiro, enseñando de cómo se formaba el papiro. Saben ustedes, o por lo menos algunos saben, que soy jardinero y estoy trabajando en este momento con el papiro, y voy a enseñarles cómo se formaba, cómo se hacía el papiro y lo que dice la Biblia acerca del papiro. Seguramente ustedes habrán escuchado hablar de los papiros, de los pergaminos y ese tipo de cosas, pero probablemente muchos no tienen ni idea de lo que es, o cómo se hacía, o de dónde se sacaba. Próximamente, quizás entre mañana y pasado, voy a hacer otro video y les voy a enseñar, les voy a mostrar el papiro, les voy a mostrar cómo se hacía y les voy a mostrar la planta del papiro. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Estén atentos, yo voy a estar comunicando cuando hago el próximo video. Gracias. Dios los siga bendiciendo y tengan un excelente descanso.